Veo que hace falta el doctor Juárez Tavares y el doctor Héctor Hernández para que se acerquen a la mesa principal y en consecuencia iniciar, porque su participación en este sentido pues es necesaria. Tercer bloque, y en la medida que hay profesores que se suman hasta hoy a esta metodología, en grosso modo voy a recordarla. En primer lugar, voy a leer nuevamente los casos que se sometieron a consideración de los profesores y la solución que a tal efecto ellos dieron en la parte B del informe. Después de hacer la lectura de los dos casos y las preguntas que de ahí queremos sean objeto de discusión, cada profesor que presentó el informe hará uso de 10 minutos para exponer las soluciones que en cada caso y frente a cada interviniente formuló. El orden será pues el mismo en el que el curso del día de hoy se decantó cada informe. Esto es, primero, quienes lo suscribieron por parte de Chile, el doctor Salvador Villaleo, el doctor Héctor Hernández. Luego, en cuanto a Venezuela, el doctor Juan Luis Modolel. Y finalmente, en relación con el caso de Brasil, la doctora Ana Lucía Sabadell. Después de hacer uso de estos 10 minutos y las correspondientes soluciones, el joven investigador hará la presentación de los 3 casos planteados de manera descriptiva. Finalmente, cada uno de los comentaristas hará las opiniones o las expresiones en cuanto a las soluciones que se dieron a los diferentes casos. En Videobeam vamos a ir proyectando cómo se desarrolla cada caso, de suerte que cuando cada profesor entre a resolver las preguntas, no es necesario que traiga a colación nuevamente lo que hizo cada uno de los intervinientes, como quiera que en el Videobeam aparece lo que cada uno de ellos realizó. Empecemos entonces. El caso del jefe de la banda. A dirige una banda de delincuentes, por ejemplo, para delincuencia económica, criminalidad organizada, terrorismo o para la comisión de delitos internacionales. A la banda pertenecen B, C, D, E, F y G. A posee la influencia dominante en todos los integrantes de la misma y sus instrucciones son obedecidas al pie de la letra por todos ellos. La estructura es, pues, como aparece. A ordena a los miembros de la banda B, C, D, E y F que ejecuten determinados delitos graves. Al propio tiempo, asigna a los integrantes de la banda sus tareas acorde con el plan delictivo. B recluta a X, quien no pertenece a la banda, con la promesa de pago en dinero por el plan delictivo y respecto de cuyas especiales destrezas fue aleccionada la banda. C prepara las respectivas actividades desde mucho tiempo antes de su comisión, al procurarse, por ejemplo, los instrumentos necesarios para el delito. D conduce en auto a E y a X al lugar del golpe. E y X ejecutan de propia mano y conjuntamente los actos ordenados. F cambia los billetes del botín en moneda extranjera. G, como contadora de la banda, se encarga de la administración del patrimonio de esta y del servicio de pagos. Ella conoce la procedencia delictiva de ese patrimonio, por ejemplo, que proviene del robo de autos. Sin embargo, no sabe nada sobre los pormenores de cada delito en particular. H es responsable en lo general como chofer
y guardaespaldas por la transportación y la seguridad del cabecilla A. Sabe que lleva y protege al líder de una banda que comete delitos graves. Empero, no conoce la clase ni los detalles de los delitos. Por ende, no sabe, por ejemplo, que se trata del robo de vehículos. Pregunta: ¿en cuáles formas de intervención un tribunal clasificaría las conductas ejecutivas de los intervinientes, o bien cómo las sopesaría para determinar su contribución al hecho? Caso número 2. Es el denominado caso de la red criminal. Un jefe militar de alto mando, A1, un jefe policíaco, A2, y una persona civil con funciones políticas de alto rango a nivel nacional, A3, desarrollan conjuntamente la idea de cometer crímenes en masa. Por ejemplo, ir en contra de un determinado grupo civil. B1, B2 y B3 están subordinados a A1, A2 y A3 en el nivel medio de su organización. A1, A2 y A3 transmiten su plan a B1, B2 y B3 bajo el empleo de su autoridad o bien de su influencia. B1, B2 y B3 son grados oficiales directivos subordinados de la milicia o de la policía, así como miembros de organizaciones civiles con autoridad o bien con influencia en personas que pertenecen a un nivel inferior militar, policíaco o civil. B1, B2 y B3 inducen a que los delitos sean cometidos de propia mano por dicho nivel inferior. Las personas en el nivel inferior de ejecución desconocen la completa dimensión de los hechos delictivos planificados por el nivel de mando y no tienen relación directa alguna con el nivel superior de mando, en el cual se planearon y dispusieron los hechos delictivos. Los líderes A1, A2 y A3 se ponen de acuerdo sobre la cooperación de sus grupos en una red delictiva, cuyo objeto común es la perpetración de ciertos delitos graves a gran escala. Para ello, los cabecillas A1, A2 y A3 participan a sus jefes de la sección B1, B2 y B3 el objetivo de la red y los instruyen a ponerlo en marcha a través de sus subgrupos. En vista de ello, B1, B2 y B3 planifican los hechos concretos, cada uno de forma independiente. B instruye la ejecución de los hechos mediante D1, B2 a través de D2, y B3 mediante D3, los cuales siguen la instrucción matando varias personas. Los subordinados en el plano inferior desconocen la cooperación en la red delictiva y los objetivos de A1, A2 y A3, o no hay que acreditarles el respectivo conocimiento. Se pregunta: ¿cómo se hacen penalmente responsables A1, A2 y A3? Esbozadas las situaciones fácticas, procedemos pues a que cada profesor haga la exposición en cuanto a las preguntas formuladas y las respuestas que de cara a cada uno de los paradigmas legales y, si se quiere, jurisprudenciales, soportaron las respectivas respuestas. En esa línea pues de discusión sería menester que el profesor Salvador Milaleo o el profesor Héctor Hernández, o en conjunto, tal vez con división de trabajo si lo quieren, hagan la presentación correspondiente. ¿Sí se lo formulé? Vamos a hablar desde aquí, porque si no es muy lento. Claro que sí. ¿No? Hay que... Como en la mitad. Ah, no, pues sí, no lo puedo llevar.
Sonido. Bueno, muchas gracias. Nos dividimos el trabajo. Yo voy a hacerme cargo del caso del jefe de la banda, el primer caso. Respecto de la responsabilidad de E en cuanto ejecutor, pero habiendo concierto previo, se le consideraría pacíficamente como coautor, probablemente los términos del artículo 15 número 1 o 15 número 3, pero en todo caso como coautor sin dificultades. No obstante que el caso no entrega toda la información respecto de si se dan los presupuestos de el delito de asociación ilícita, nos parece que eso viene fuertemente sugerido y consecuentemente asumimos que esos requisitos se dan, y eso implicaría que también sería responsable como en cuanto miembro de una asociación ilícita y conforme a la opinión dominante en Chile, respondería por ambos delitos en una relación de concurso real o material. Es discutible esa opinión, pero esa es la opinión claramente dominante. Respecto de X, en cuanto a lo primero, rige lo mismo. Él no forma parte de la banda, pero sin duda existe concierto previo para los efectos de la ejecución de este delito, participa, además ejecuta directamente el hecho punible, con lo cual también pacíficamente debería ser considerado coautor del delito. En el caso de él, sin embargo, en cuanto no forma parte de la banda, no podría ser de ningún modo ser hecho responsable por asociación ilícita. En el caso de D, que quienes los transporta, la cuestión a dilucidar desde un punto de vista conceptual sería si ese transporte fue una contribución esencial, indispensable para los efectos. Pareciera ser que no. No obstante lo cual, para la opinión dominante en Chile, de todas maneras, sería considerado en la situación, por el concepto previo, la situación del artículo 15 número 3 del Código chileno, y sería tratado al menos con la pena del autor. No obstante que la doctrina discute si realmente sería un coautor o más bien sería un cómplice equiparado para efectos penológicos a los autores. Conforme a una tesis minoritaria, pero que nosotros en el informe consideramos correcta, en cambio, sí sería relevante esta distinción, aporte esencial, no esencial, y considerado no esencial, que es lo que nosotros asumimos aquí provisoriamente con estos antecedentes, debiera ser hecho responsable como cómplice con una pena inferior en el artículo 16. Esta es, sin embargo, una opinión minoritaria en Chile. Respecto de C, la situación es también parecida. Se preparó con antelación y no hay elementos que sugieran que hizo un aporte esencial. Por lo mismo, nosotros estaríamos por la opinión de que fuera tratado como cómplice, con pena efectivamente inferior en el artículo 16. La opinión dominante, sin embargo, lo trataría probablemente por lo menos con una pena equiparada a la del autor en el 15 número 3, sea que se le considere efectivo coautor, sea que se le considere cómplice equiparado punitivamente a los autores. Perdón, en el caso anterior del transportista hay una única duda, y es que si el transporte podría ser que fuera coautor inequívocamente si es que en el transporte uno ya pudiera ver inicio a la tentativa, porque ahí no habría ninguna duda, habría intervención ya en fase ejecutiva y por lo tanto sería pacíficamente, debería ser considerado como coautor. Eso es una posibilidad teórica, el caso no da antecedentes adicionales al respecto. Respecto del caso de B, quien induce a X, que es ajeno, ¿cierto?, a la banda, si bien en principio uno podría ver aquí un acto de inducción, el hecho es que, en cuanto a esta inducción, es su aporte al plan general, porque existe también concepto previo, ambas calidades parecen superponerse en una relación de concurso aparente, tendríamos que decir, y prevalece la calificación a título de coautor, y en este caso diría pacíficamente en el entendido que el ganar para el plan a X es efectivamente un aporte esencial. Debería ser tratado entonces exclusivamente como coautor conforme al artículo 15 número 3, pacíficamente, sin perjuicio de su responsabilidad a título por formar parte en la asociación ilícita. En el caso de F, cambio de billetes, aparentemente es una actividad posterior y uno podría pensar en que se trata entonces de alguna forma de encubrimiento o alguna otra intervención post delictum. Sin embargo, en la medida en que existe concierto previo, en Chile hay también, es su opinión unánime, que los aportes posteriores a la ejecución, pero que fueron comprometidos anteriormente, han servido también como apoyo a la ejecución y consecuentemente se daría la misma solución.
Si se considera que el aporte es un aporte fundamental, debiera considerarse como coautor. Si no es el caso, debiera ser considerado como cómplice conforme al artículo 16. Respecto de la contadora, no puede ser considerada de ninguna forma ni como coautora ni como cómplice del delito en cuestión. Lo único que cabe a su respecto es, salvo tal vez alguna variante teórica, pero el caso no da elementos al respecto. Entonces, habría que considerar si su conducta se inscribe, aparte de su participación en la asociación ilícita, se inscribe o bien como una forma de encubrimiento, o bien como una forma específica, si el delito en cuestión del cual proviene el dinero es un robo, como la forma específica de receptación. No así de lavado de dinero, porque los delitos contra la propiedad en el derecho chileno no son delito base del delito de lavado de dinero. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Hay varios problemas. Uno, si se trataba de robar autos y lo que ella cambia es dinero, pareciera entonces que el dinero no es el botín directo de la comisión del delito, y en el derecho chileno la opinión dominante entiende que esa forma de encubrimiento sustitutiva, esto es que no versa directamente sobre el objeto obtenido con el delito, sino que más bien sobre objetos que lo han reemplazado, considera que no es una forma típica de encubrimiento. Y lo mismo pasa, y con mucha mayor claridad, respecto de la receptación. Ahí habría entonces una cuestión a dilucidar. La otra duda tiene que ver con el elemento subjetivo de la contadora. No obstante, pareciera ser que en la medida en que ella tiene un conocimiento general y la doctrina dominante en Chile entiende que basta el dolo eventual, pareciera que no hay dificultades desde un punto de vista subjetivo. Yo diría que más bien las dificultades más gruesas son de un punto de vista objetivo, si se dan los requisitos objetivos o bien de un encubrimiento o bien de una receptación. Respecto de H, el guardaespaldas, bueno, inequívocamente responde por la asociación ilícita, porque si bien la formulación de lo que él hace es dudosa, ya se dijo al comienzo del caso que él forma parte efectivamente de la asociación ilícita. Eso es algo que lo he visto posteriormente. Pero en la medida en que A no interviene, el jefe de la banda, no interviene directamente, y parece que H simplemente es el señor que lo lleva a distintos lados y lo apoya, no se aprecia que puede haber aquí una responsabilidad de H en los delitos concretos que se han cometido. Respecto de A, y con esto termino, no cabe ninguna duda que el jefe de la banda va a tener las penas del autor. La cuestión ahora es el estatus dogmático que eso tiene. La opinión dominante en Chile diría probablemente, y probablemente con razón también, que es inductor. La hipótesis de la autoría mediata, con todas las dudas que existen al respecto, ha sido considerada la jurisprudencia chilena exclusivamente en el ámbito de organizaciones estatales o paraestatales militarizadas, fuertemente jerárquicas, y parece que esos elementos no se dan en este caso. Y no podría descartarse para un sector de la doctrina la posibilidad de que se hablara de una coautoría, en la medida en que en la discusión dogmática chilena existe cierto... No existe cierto acuerdo, pero existe una tendencia a ver que la intervención en fase ejecutiva no es un requisito insalvable de la coautoría. Como digo, lo que está claro es que responde como autor, si bien desde un punto de vista técnico, la opinión dominante probablemente diría que se trata de un inductor. Muchas gracias, doctor. Pasando a la segunda constelación, esto es la de la red. En cuanto a la punibilidad de la primera pregunta, en cuanto a la punibilidad de A1, nosotros descartamos la posibilidad de la inducción y la coautoría y, como todo indica, el carácter relativamente fungible de los ejecutores, realmente estaríamos, y eso es lo que dice la jurisprudencia chilena en materia de violación a los derechos humanos, en un caso de autoría inmediata por dominio del aparato organizado de poder. Ahora bien, también podríamos explorar la posibilidad de que se considere a uno como autor de una omisión del deber de vigilancia, y esto es cuando caen sus actividades o sus hechos bajo la ley, por ejemplo, la ley 20.357 sobre crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, concretamente los artículos 36 y 35, donde las órdenes de cometer delitos impartidas por autoridades o jefes militares hacen del que las imparte autor del delito. También respecto de A1 hay que considerar, por cierto, su responsabilidad en tanto que jefe de una asociación ilícita. En cuanto a esta primera pregunta, en el caso de B1, no hay obstáculos para considerar
a B1 un inductor equiparado a autor o coautor en virtud de un concierto previo, siempre que se den en el caso concreto las exigencias de la coautoría. También cabe considerar respecto de él una posible responsabilidad como miembro dirigente de una asociación ilícita. En el caso de A2 es más bien equivalente a la situación que ya dimos para A1. En el caso de B2, por cierto, también es equivalente a la situación que de B2 a la de B1, esto es que puede ser considerado inductor, equiparado a autor o coautor en virtud de concierto previo si es que se presentan las circunstancias de la coautoría. En el caso de A3, en principio la situación de A3 puede ser del todo equivalente a la de A1 y A2. Sin perjuicio de este caso, las dudas son mayores por su calidad de autoridad política y no militar o militarizada, y se puede cuestionar, por tanto, el grado de control que ejerce sobre su personal subordinado hasta un punto en que la tesis de la autoridad inmediata pierde sustento. En el caso de B3, sería, digamos, con algunos matices, la misma situación que en el caso de A3. En principio, la situación de B3 puede ser considerada, digamos, equivalente a B1 y B2. Desde luego, puede ser considerado un inductor equiparado a autor, coautor o autor por infracción de sus deberes de vigilancia. Su carácter de autor inmediato dependerá, como se ha dicho, de las circunstancias concretas de la actividad. En el caso de la segunda pregunta, el carácter civil de A3 y B3 genera bastantes dudas acerca del grado de control que puede ejercer sobre los subordinados y, por supuesto, como consecuencia de ello, sobre la posibilidad de considerarlos autores mediatos. Esto va a depender del efectivo nivel de organización jerárquica y disciplina y las condiciones políticas en que se desenvuelve su actividad. En el caso más delicado es de A3, porque en la medida en que no tiene contacto alguno con los ejecutores no se le puede considerar inductor ni coautor, de modo que el único camino viable y no del todo consolidado sería el de autor por infracción de su deber de vigilancia. En el caso de la pregunta tercera, esta circunstancia, digamos, la que se insinúa en la pregunta, no juega ningún rol. Lo único relevante es que fácticamente la red se haya dedicado al menos también a la comisión de delitos. Y esto ya se dio en las resoluciones judiciales respecto de la justicia transicional en Chile, que se ha calificado asociación ilícita a determinados organismos de inteligencia de la dictadura militar, que sin embargo fueron creados conforme a la legalidad del régimen militar. Parece que ya tengo que ir terminando. En cuanto a la pregunta 4A, bajo el supuesto de la responsabilidad de C1 por las muertes exclusivamente a título de culpa y que B1 desconocía la presencia de personas en el edificio, A1 no puede ser castigado tanto porque en general se descarta la participación culposa en hechos imprudentes de otro, como porque no se ve en su actividad de organización general de la red un proceder imprudente al que sea imputable directamente la muerte de esas personas. En cambio, si sabía la presencia de las personas en el edificio, entonces este es, desde cualquier punto de vista, un autor inmediato del delito, autoría que se inserta por completo en los fines de la red organizada por A1. Aló, sí. Muchas gracias a los profesores doctores Héctor Hernández y Salvador Villaleo. Bueno, sigue el profesor doctor Juan Luis Modolelli González con el caso de Venezuela o la resolución de los casos de cara a la legislación de Venezuela. Sí, escuchando la solución que dan los profesores chilenos, la venezolana es muy parecida. En cuanto a la punibilidad de sería un coautor junto a X en el concreto delito ejecutado además en concurso real con el delito de pertenencia a una asociación delictiva organizada, artículo 6 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. X igual entonces coautor del delito y además de pertenencia a una estructura a una organización de delincuencia organizada. D sería un cómplice simple, igual que como dijo el profesor Héctor Hernández, en concurso real con la pertenencia a una asociación delictiva. C sería también un cómplice simple en concurso con la pertenencia a una asociación delictiva del artículo 6 mencionado. En cuanto a la punibilidad de B,
considero que sería autor del delito de pertenencia a una asociación delictiva organizada, establecido en el referido artículo 6. Además, por el delito concreto cometido por X, sería un instigador. En cuanto a F, sería, desde mi punto de vista, habría aquí un concurso ideal, porque si bien lleva ulteriores efectos el delito o los delitos contra la propiedad realizada, no lo hace colaborando directamente en la acción típica principal, sino mediante la realización de un delito autónomo. Nosotros sí tenemos el delito de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas. Ese se incorporó en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. En concurso ideal, yo creo, con la participación en el delito principal, la complicidad simple como promesa de asistencia o ayuda posterior al delito. En cuanto a G sería autora del delito de pertenencia a una organización delictiva, aunque no realice ninguno de los delitos concretos a los cuales se dedica la organización criminal. No obstante, su actuación dentro de dicha organización pudiera constituir en concurso real con el delito anterior el de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas. Cuanto a la punibilidad de H, desde mi punto de vista, en caso de formar parte de la organización delictiva, que eso no queda muy claro en el caso, H sería autor del delito de pertenencia a una estructura delictiva. Sin embargo, pudiera ser que preste sus servicios únicamente a A sin tener relación alguna con la organización delictiva, caso en el cual no respondería por delito alguno. Y en cuanto a la punibilidad de A, como dije en mi exposición esta mañana, yo creo que es coautor del hecho. Aunque no concurra por ser el jefe de la banda, a diferencia de lo que dice Roxin, sería coautor del hecho realizado porque suministra las instrucciones, realiza los planes acordados y hay varias órdenes emitidas que se ejecutan de esa forma. Yo creo que aquí no es una estructura organizada de poder, no se trata de una máquina que opere autónomamente al margen de la voluntad concreta de sus miembros de menor jerarquía. Como dije esta mañana, me parece que se trata en este caso, haciendo un símil con un fenómeno económico, se trata de una pequeña empresa familiar, una empresa creada por un pequeño comerciante que va a su trabajo, que se entiende con sus pocos trabajadores y que día a día va vigilando la actividad. Aunque él no realice la actividad, se le imputa esa actividad como propia. Por eso yo creo que, a diferencia, repito, lo que dice Roxin, el jefe de la banda es un coautor del hecho, aunque no concurra a la ejecución. Porque, como también dije esta mañana, no creo que el dominio tenga que ser un dominio fáctico, como dice Roxin. Es decir, hace falta, según Roxin, concurrir a la ejecución y tener la capacidad de abortar la ejecución material del hecho. Yo creo que eso sobra, que esto es un concepto normativo y le puedo imputar al jefe de la banda el hecho como suyo. En cuanto al otro caso, supuesto en cuanto a la punibilidad de A1, yo creo que aquí sí existe la autoría mediata en estructuras organizadas de poder, aplicando aquí sí la teoría de Roxin. Se trata de una organización criminal, un Estado dentro del Estado, con un reparto perfecto de funciones, con unos contactos casi anónimos, y por lo tanto yo creo que sería A1 autor mediato de los hechos en estructuras organizadas de poder, según lo expresado. En cuanto a la punibilidad de B1, hay autores que dicen que cuando hay cuadros intermedios, o mejor dicho, que utilizan la figura de los cuadros intermedios para cuestionar esa teoría de Roxin de la autoría mediata en estructura organizada de poder. Concretamente Silva Sánchez, él dice que es una demostración de que la estructura organizada de poder no funciona, o sea que no funciona la teoría de Roxin. Sin embargo, yo creo que no es incompatible recurrir a la coautoría para la sanción del eslabón intermedio, no es contradictorio con imputar autoría mediata a los máximos jerarcas. Cuanto más lejos de dicha ejecución esté el autor, pero con mayor control sobre el aparato de poder, considero que estamos ante el caso de la autoría mediata en una estructura organizada de poder. En cambio, mientras más cerca sea la relación con el ejecutor material, me acerco a la coautoría, y ese es el caso que yo creo que ocurre acá. Lo mismo se aplicaría para la punibilidad de A2, B2, A3 y B3. Muchas gracias. Modolel. Continúa la doctora Ana Lucía Sabadell con las respuestas a los interrogantes planteados. Hola. Solo un momento. Un momentito, que estoy buscando aquí en el computer las respuestas. Vale, ¿más para atrás? No, más para atrás. Aquí está. Vamos, ya encontré. Vamos allá. Vale. Bueno, en el caso primero, la pregunta 1,
Cómo deben ser punidos los agentes, llevando en consideración la forma de actuación de cada uno de ellos. La pena combinada cambia para cada uno de ellos en relación al crimen básico. Las diferentes participaciones influencian la fijación de la pena con base en reglas especiales. En la punibilidad de si ese coautor, siendo el coautor directo del delito y teniendo dolo directo, es decir, el resultado de acuerdo con el artículo 18, inciso 1 del Código Penal brasileño, entonces será tratado así. Debe ser punido de acuerdo con la previsión legal correspondiente a los hechos cometidos. La fijación de la pena sigue las normas generales del artículo 59 del Código Penal brasileño, que hace referencia a la culpabilidad. La coautoría puede incidir como calificadora del delito, caso esto sea previsto en la norma de la parte especial que lo trata, como ocurre en el caso de robo con concurso de por lo menos 2 personas, artículo 157, párrafo segundo, inciso 2 del Código Penal brasileño. Pero no hay en la parte general del Código Penal brasileño norma que considere relevante para la determinación y fijación de la pena el concurso de agentes. La responsabilidad penal de en recurrencia del hecho de ser miembro de la cuadrilla, así como de los demás miembros del grupo, lo voy a tratar en la observación final de la respuesta sobre el caso. La punibilidad de X, ¿no? ¿Se dice? X es también coautor directo incidiendo en las penas previstas para el delito y también tenedor directo. Hay 2 diferencias en relación al caso de E. Primero, el hecho de que X no participa de la pandilla, que es un crimen autónomo en la legislación brasileña. Segundo, el hecho de cometer el crimen mediante la promesa de pago constituye un agravante conforme prevista en el artículo 62, inciso 4 del Código Penal brasileño, crimen, digamos así, mercenario. Ahora, la jurisprudencia considera que el agravante no se aplica a los crímenes económicos, pues la ventaja económica hace parte del propio tipo penal. Así, si la ventaja de X consistió, como parece ser el caso, en recibir parte del producto del crimen, no cabe el agravante presentado. La punibilidad de ejerce la función de motorista. La avaliación de su contribución depende de las circunstancias concretas, naturaleza del delito, forma de actuación de D, nexo subjetivo con el hecho ocurrido, no habiendo una regla clara en la jurisprudencia a pesar de la tendencia de considerar al motorista como coautor. Supongo que D sabía del proyecto criminoso, tenía conocimiento, como que resulta del relato del caso, su conducta indica dominio del hecho junto con los demás autores, siendo más plausible, en mi opinión, considerarlo como coautor. Caso sea considerado que no poseía el dominio del hecho, deberá responder como partícipe, que ofrece auxilio, ayuda, ¿no?, bailife material, cómplice, debiendo, en este caso, ser verificado el requisito de la asesoría. No hay duda sobre el dolo directo. La punibilidad de C. Se desarrolla un papel semejante al de D, actuando también con dolo directo. Puede ser considerado como coautor o cómplice que ofrece auxilio material, actuando en la preparación o conceder apoyo logístico. La decisión depende de la evaluación de las circunstancias concretas, pero el hecho de no tener participado en la ejecución del crimen indica que es más plausible considerarlo como cómplice. En relación a B no ha actuado directamente en la ejecución, ni ha tenido dominio del hecho por se limitado a aliciar a una persona. Debe ser considerado como partícipe moral que actuó con dolo directo, como inductor del autor X. La decisión si su participación fue de menor importancia conforme establece el artículo 29, parágrafo primero del Código Penal brasileño, que es una causa de disminución de pena, depende del análisis del caso concreto y su punibilidad depende del requisito de la asesoría. En el ámbito de fijación de la pena tenemos el agravante de inducimiento de otra persona a la ejecución material del crimen, previsto en el artículo 62.2 del Código Penal. La punibilidad de F. F no puede ser considerado partícipe, pues el delito había sido consumado y exhaurido cuando él recibió el producto del crimen. El cambio de dinero para fines de ocultación o de utilización en otras actividades ilegales no puede ser considerada como contribución al delito cometido por B y X. F debe ser absolvido en relación a los crímenes de pandilla. Además de su eventual responsabilidad por crímenes como adquisición de moneda extranjera de forma ilegal o sonegación fiscal, F se torna responsable por el crimen del lavado de dinero tipificado por la ley 9.613 de 98 de Brasil. En varias otras hipótesis, la ley pune con pena de 3 a 10 años de multa quien oculta o disimula origen de valores de corrientes de crimen practicado por organización criminosa. El problema jurídico está en el hecho de que, como decimos, hay dudas sobre el significado del término,
Hay dudas, no sé si lo había comentado, no llegué a hablar de esto. Hay dudas acerca del significado del término organización criminosa, que está tratado en el inciso 7 del artículo 1 de la ley 9.613, que es de lavado de dinero, no habiendo una definición legal todavía de esta norma, ni de otros dispositivos vigentes. Esto ha dado un espacio para que las referidas alegaciones de inconstitucionalidad de la figura de la organización criminosa, que no satisface el principio de legalidad, tajatividad, pero aunque se fuera considerado inconstitucional el inciso 7 de esta ley, como nos parece correcto, y se sostiene la doctrina, aún así el agente F puede responder por lavado de dinero, y si los crímenes cometidos por la pandilla se pueden encuadrar en otra hipótesis referida en la ley, en particular tráfico de drogas, terrorismos y crímenes conexos, contrabando de armas y materiales relacionados, extorsión mediante secuestro. La punibilidad de G. En la medida en que G facilita la realización del crimen de la cuadrilla, ofreciendo apoyo logístico, es partícipe, específicamente como cómplice que ofrece auxilio material actuando con dolo directo. Probablemente debe se aplicar la causa de una disminución de pena para quien tiene participación de menor importancia, artículo 29, inciso 1 del Código Penal brasileño. El reconocimiento de coautoría no puede ser excluido por completo, pero parece improbable comprobar que G ejercía el dominio funcional de los crímenes cometidos por otros miembros de la cuadrilla, de la pandilla. La punibilidad de H. H ayuda a en el planeamiento de los crímenes, ofreciendo auxilio material mediante servicios de traslado y seguridad. El conocimiento del hecho que A comete crímenes difícilmente lo hace, el conocimiento del hecho de que A practica delitos difícilmente hace con que él se torne cómplice. El derecho brasileño no pune la connivencia, que consiste en el conocimiento de la actividad criminosa, incluso presenciando conductas punibles y no las denunciando. En el caso de H, parece difícil comprobar que sus servicios contribuyeron casualmente para la realización de una práctica ilícita ajena. Por eso paréceme más razonable concluir que por su absolución por los crímenes cometidos, permaneciendo su responsabilidad penal como miembro de la pandilla, en el improbable caso en que el tribunal lo considere como cómplice que ofreció ayuda material a los crímenes cometidos por los demás miembros de su grupo, su contribución será de menor importancia, influenciando esto en la fijación de la pena, disminución de la pena de 1/3 a 1/6. Punibilidad de A. A no es autor mediato, puesto que los miembros de la pandilla son personas plenamente responsables. Tampoco ha realizado directamente parte de la conducta típica, pero ha participado de forma decisiva para la realización de los delitos, dirigiendo las actividades de los demás miembros de la pandilla a partir de una posición de autoridad. Esto permite pensar en dos alternativas. Primero, considerarlo coautor, adoptando la categoría del autor intelectual que, como ya he dicho, es bastante problemática y adoptada apenas parcialmente por la doctrina y jurisprudencia. Segundo, considerarlo partícipe moral en la calidad de inductor, que actúa con dolo directo. Aquí tenemos un crimen consumado por personas plenamente responsables. Eso significa que el requisito de la asesoriedad está satisfecho. La pena combinada será la prevista por el autor directo, respondiendo a en la medida de su culpabilidad, que en este caso es igual o mayor que aquella de los autores directos. Para fins de fijación de la pena, A tendrá el agravante de promover y dirigir la actividad de los demás, conforme al artículo 62. El caso, la pregunta 2. La doctrina y la jurisprudencia brasileña, que la punibilidad de la pena combinada y las reglas de fixación de B. La doctrina y la jurisprudencia brasileña no ofrecen claras distinciones de las categorías, ¿no? Así, en la presente versión del caso B, actuó como partícipe moral en la calidad de instigador, teniendo actuado con dolo directo e intuito de fortalecer la decisión criminosa que había sido tomada por X. B responderá como partícipe moral sin agravante. La contribución de B concretiza B en la concretización de una decisión ya tomada debe ser evaluada por el juez en vista de las circunstancias concretas. En este caso incide la causa de disminución de pena prevista en el artículo 29. A la cuestión 3A, en relación al exceso de los autores directos, aplícase para A el artículo 29. Si el dolo directo de A socobre un delito de menor gravedad, responderá por él, y no por el crimen efectivamente cometido, en razón de los excesos de los autores directos. Si el exceso de estos últimos fuese objetivamente previsible, independiente de las representaciones subjetivas deducidas por A, a pena por el crimen menor podrá ser aumentada hasta la mitad, mas como he dicho, nunca podrá superar la pena combinada por el crimen de menor gravedad. Sobre la cuestión, la 3B, del punto de vista normativo, la solución es la misma dada la pregunta 3A.
Solamente la análisis de la situación concreta indicará si había una previsibilidad objetiva. De la pregunta 3C. La respuesta es la misma que le he dado para la pregunta 3A y 3B. Dependiendo de la comprobación de la previsibilidad objetiva del estupro, de la violación en el contexto de la ejecución del crimen practicado, la mayor distancia entre el crimen patrimonial planeado y el estupro, que la diferencia del crimen de la pregunta 3B en nada constituye la consecución de los objetivos del grupo, indica la imposibilidad de previsibilidad objetiva. La pregunta 4A. La respuesta permanece la misma dada la 3A. Si aparte el dolo A en relación al crimen de robo de coches, será entonces la prueba del proceso explicar cómo un grupo que obedecía plenamente a su líder cometió un exceso de forma sistemática y general en relación al plan criminoso. En este caso, enfrenta un aumento de penas a la mitad de la pena de delito. Déjame ver, voy a presentar solo la parte final porque me resta solo 2 minutos, porque no quiero que me alcance, después les paso a pasar porque mis respuestas son largas. ¿Oye? Para el parte final. Espera. No, le voy a dejar el otro caso para usted, se lo presenta. Voy a hacer solo la observación en general sobre la responsabilidad sobre el crimen de pandilla. A, B, C, D, E, F, G cometen el crimen de pandilla por tenermos asociación con fin de practicar delitos, conforme al artículo 288 del Código Penal brasileño, que exige un número mínimo de 4 miembros para la pandilla. Todos actúan con dolo directo. Caso alguno de los crímenes planeados y o realizados se encuentre entre los indicados por las leyes que establecen penas mayores en caso de formación de cuadrilla, los miembros de la cuadrilla responderán por tales penas. La responsabilidad es de todos, independiente de quién en cuáles crímenes hayan participado. El hecho de F no tener participado en los crímenes cometidos por el grupo, pero tan solamente cometido otros delitos, tales como lavado de dinero, no le exenta de la responsabilidad por el crimen de pandilla, que como sabemos es que en Brasil es un crimen autónomo, independiente de la comisión o no de los crímenes planeados. La formulación del caso indica que F participaba dolosamente del grupo, que planeaba cometer crímenes, siendo esta participación suficiente para la consumación del delito de pandilla. Específicamente para la agente A, que actuó como director de la pandilla, aplícase el agravante del artículo 62 del Código Penal, inciso primero. X no apoyó la pandilla, pero solamente participó de la comisión del delito, no pudiendo ser responsabilizado como miembro partícipe del crimen autónomo de la pandilla. Lo mismo vale en relación a H, no habiendo elementos para considerar que ella tenía el dolo específico de pandilla o que ofreció ayuda a crímenes. Ahora se lo paso al profesor Juárez, que lo va a presentar el segundo caso. Bueno, de cara al orden metodológico, y por supuesto tengo muchas ganas de escuchar al doctor Juárez Tavares, después de que el joven investigador haga su exposición, el profesor Juárez Tavares, si quiere, inicia de cara pues a la réplica que va a hacer, ubicándonos en el segundo caso. En esa línea pues de exposición le correspondería en este momento intervenir al investigador Alejandro Guerrero Torres, abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es asistente jurídico del proyecto Profis de la GTZ por encargo del Ministerio de Relaciones Internacionales de la República Federal de Alemania. Es coautor de obras como Manual de Procedimientos para Ley de Justicia y Paz, Profis GTZ. La Ley de Justicia y Paz, un ejemplo de justicia transicional en Colombia, en Revista Iberoamericana número 38. Doctor Guerrero, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero extender un saludo cordial a todos los organizadores de este evento, especialmente a los profesores nacionales y extranjeros que han apoyado desde distintas formas para el éxito de este evento. Les voy a hacer un pequeño análisis comparativo de lo que son los casos resueltos en Chile, Venezuela y Brasil. Segundo, la autoría inmediata. Tercero, los excesos en los miembros de la banda. Y cuarto, la asociación para delinquir. En primer lugar, en este cuadro comparativo se puede observar los modelos de autoría y participación adoptados por las diferentes legislaciones. En Chile se tiene el modelo de autoría según el artículo 15 del Código Penal chileno, trabajando las siguientes figuras. Primero, el autor inmediato. Segundo, el autor mediato. Y tercero, la figura de la coautoría consagrada en el artículo 15, numeral primero. Para la figura de la participación se tienen los artículos 16 y 17 del mencionado código, con las figuras del inductor, de las cuales se presentan dos categorías, el propiamente dicho, el agente provocador, y en segundo lugar está el cómplice y en tercero el encubridor. Para el caso de Brasil está la autoría inmediata, la autoría mediata, la autoría intelectual y la coautoría. Y para el fenómeno de la participación está la inducción, la instigación, la determinación y la complicidad. Para el caso venezolano
se mira que hay una tendencia de un concepto unitario de autor, el cual presenta diferentes grados de punibilidad, según los artículos 83 y 84 del Código Penal venezolano. Y se trabajan las siguientes categorías: autor, cooperador inmediato, instigador, cómplice simple y el cómplice necesario. La aplicación de estas figuras, según el caso primero, en la pregunta 1 de la responsabilidad de A, quien es el dirigente, se trabajó de la siguiente manera por los autores. Primero, en el caso chileno, hay una doctrina tradicional que lo catalogaría de instigador y hay una posición reciente que lo catalogaría como autor mediato. En el caso de Brasil, se presenta la figura de la coautoría en la categoría de autor intelectual y también se podría presentar la posibilidad de partícipe moral en la modalidad de inductor. En Venezuela se catalogaría como coautor, no obstante la jurisprudencia abre la puerta a cualquiera de estas soluciones, como la coautoría o la autoría mediata, porque no se ha definido totalmente lo que es el concepto del dominio del hecho. También tenemos el caso 1 en la pregunta 1 en la responsabilidad de B, ¿cómo respondería esta persona? B sería pues la persona subordinada al jefe de la banda. En el caso chileno sería catalogado como inductor, en Brasil sería un partícipe moral actuando con dolo directo como inductor de X, quien es la persona que no está dentro de la banda, que es invitada por B, y en Venezuela se presenta como instigador por el delito cometido con X en concurso real entre estas dos personas, es decir, entre B y entre X. Respecto al fenómeno de la autoría mediata, en Chile se consagra en el artículo 15 quiénes son autores y en el numeral segundo de, como lo vimos esta mañana, de esta forma específica, los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. En Brasil, el Código de 1940 niega totalmente esta posibilidad. No obstante, por algún sector doctrinario y jurisprudencial admiten su existencia. En Venezuela esta figura no ha sido totalmente desarrollada. Aplicando esta figura de la autoría mediata a los casos que acabamos de escuchar, en el caso 2, en el caso de la organización criminal, la pregunta 1, la responsabilidad de A1 y B1 sería la siguiente en los países. En Chile, A1 y B1 responderían a título de autor mediato. En Brasil se presentan varias posibilidades. A1 podría responder como autor, como coautor intelectual de los delitos de D1 y como partícipe moral o inductor, siempre y cuando se acepte la participación en cadena. B1 respondería por coautoría intelectual o como partícipe moral. En Venezuela, A1 respondería a título de autor mediato, B1 respondería por coautoría de estos hechos y además de eso sería autor del delito de agavillamiento que es específico en la legislación venezolana. Como tercer punto, los excesos de los miembros de la banda, el único país que consagra dentro de su legislación específicamente sería Brasil, en el artículo 29, numeral segundo de esta traducción no oficial, que dice lo siguiente: si alguno de los concurrentes querrían participar en el crimen menos grave, será aplicada la pena de este delito. La pena se aumentará en la mitad si era probable el resultado más grave. Esto aplicado en el caso primero, el del jefe de la banda, en la pregunta 3, la responsabilidad de A, el jefe de la banda, sería lo siguiente. En Chile se tendría como delito preterintencional cuando ocurre que esta conducta, la prevista, es de menor gravedad. Y también se podría presentar un concurso entre el delito ordenado y el delito culposo, es decir, cuando se atribuye una falta de cuidado por parte de A. Por lo tanto, se trabajarían dos opciones: la pena en el delito más grave o la pena solamente del delito inducido. En Brasil, como nosotros lo acabamos de ver, el artículo 29, numeral segundo, lo consagra y se trabajan dos hipótesis. Si el dolo recae sobre un delito menor, responderá por ese y no por el efectivamente cometido. O, contrario, si el exceso ha sido previsible, se aumenta la pena del delito menor hasta en la mitad sin que supere el delito de mayor gravedad. En Venezuela se catalogaría como coautoría por dolo eventual por los excesos esperados, siempre y cuando concurran estas dos circunstancias. Si son riesgos de la actividad o hay algún cambio en el modo de la actividad. Para las dos circunstancias deben imputarse objetivamente los autores por parte de la persona a quien vaya a hacer el juzgamiento. En cuarto punto, la asociación para delinquir en Chile, Brasil y Venezuela, curiosamente se presenta las mismas figuras consagradas en sus respectivos códigos denominadas como asociación para delinquir. En Chile se denomina
como asociación para atentar contra el orden social, las buenas costumbres, personas o propiedades, y se han trabajado también unas leyes específicas al respecto que han trabajado esta asociación para delinquir para unos casos específicos. Tales leyes son la 18.314 sobre terrorismo, la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley 17.798 sobre organización de milicias privadas y la Ley 19.366 sobre tráfico de estupefacientes. En Brasil se consagra en el artículo 288 del Código Penal y se trabaja como crimen de cuadrilla o banda, pero este tiene varios requisitos. Primero, que sea conformado por mínimo 4 personas. Segundo, no es necesaria la identificación de los miembros ni de una estructura jerárquica. Tercero, no es necesario que todos conozcan los planes delictivos. Y cuarto, no se requiere la participación de todos en los delitos efectivamente cometidos. En Venezuela se tiene la ley orgánica contra la delincuencia organizada cuando 3 o más personas pueden cometer delitos, siempre y cuando ésta reporte un beneficio económico para sí o para terceros. Y además se presenta un punto especial, ya que esta ley orgánica no deroga el artículo 86 que tipifica el delito de agavillamiento. Acá, como ya nos lo habían dicho los autores anteriormente, se puede presentar el delito de agavillamiento siempre y cuando sean 2 personas las que concurran en este delito. Si ya son 3 o más personas, funcionará la ley orgánica. Para ello, en los casos propuestos, en el caso primero, sobre el jefe de la banda, en la responsabilidad de E, responderían de la siguiente forma. En Chile sería autor inmediato del hecho punible y responde por el delito de asociación para delinquir. En Brasil sería coautor del crimen cometido y sería responsable por ser miembro de una cuadrilla según el artículo 288 anteriormente referenciado. Si hay crímenes realizados o planeados por leyes que tengan penas superiores, deberán responder por estas. En Venezuela será E coautor con X del delito efectivamente cometido y habrá un concurso real con la asociación delictiva organizada, es decir, trabajándolo según el artículo 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Pues esa ha sido la presentación de los casos en estos puntos específicos. Muchas gracias. Ahora pues damos paso a que los comentaristas hagan la exposición que consideren menester. Doctor Juárez Tavares. No, ¿cómo me encargara de hablar sobre el caso 2? ¿No? Pero el abogado hizo una síntesis perfecta de nuestra posición, de profesora María Lucia y la mía. Entonces no hay necesidad de agregar nada. ¿Sí? ¿Está bien? Los demás, no sé si el doctor Jaime Cous o la doctora Andreina quieren hacer alguna intervención. Bueno, buenas tardes. Como lo comenté con anterioridad, a pesar de mis diferencias con el criterio del profesor Modolel, la resolución de los casos es muy similar, salvo en el segundo caso, que yo considero que A1, B1 y A1, A2 y A3 son autores mediatos, a igual que B1, B2 y B3. La diferencia que planteamos es que considera que son coautores. En este caso, yo planteé en mi comentario que no consideraba que podía haber coautoría, ya que justamente si se admite la autoría inmediata por dominios de estructuras organizadas de poder, B1, B2 y B3 serían instrumentos fungibles, con lo cual, dada esta fungibilidad admitida, pudiera haber sido cualquiera, con lo cual no creo que por simplemente dar la instrucción como instrumento de la orden del jerarca pudiera haber un aporte esencial para considerarlo como coautor. Eso es todo, gracias. Bien, como lo dije en mis comentarios al informe, en los comentarios escritos, me parece que el caso está muy bien tratado por los autores desde la perspectiva del derecho vigente en Chile. Entonces, realmente yo coincido en prácticamente todo lo que han señalado. Tenía una diferencia en relación con la pertenencia de H, ¿no?, el guardaespaldas a la asociación ilícita, pero han aclarado los autores que efectivamente ellos también consideran clara la pertenencia a la asociación ilícita. No sé si por las razones que yo puse en mis comentarios o por otras, pero en todo caso se convencieron con mis razones. En todo caso estamos de acuerdo en ello. Hay un comentario puntual desde el punto de vista del transportista, pero seguramente es porque no creo que tengamos diferencia, pero no fue mencionado, que el transportista, claro,
en rigor hace una contribución que en principio es previa a la comisión del hecho, a menos que realmente uno pueda fijar la fase ejecutiva del hecho en el transporte. Yo creo que realmente es dudoso que se pueda fijar en esa etapa. Sin embargo, si es que el transportista realmente es un aporte con el que cuentan los ejecutores para darse a la fuga y es funcional en el sentido de que sin esa seguridad de los ejecutores de que van a poder darse a la fuga una vez consumado el hecho o descubiertos, no realizarían el hecho o lo realizarían de otra manera distinta, tendrían que cambiar su plan. Por supuesto que se les puede considerar derechamente como coautor al transportista. Un par de comentarios sobre el excelente resumen hecho sobre el tratamiento de los casos de los distintos países, pero para aclarar un par de cuestiones sobre Chile. Lo primero, claro, el agente provocador en rigor no es una forma de imputación en Chile, sino más bien es un caso de exención de responsabilidad criminal en el marco de la ley de drogas a inductores realmente, no es una forma alternativa a la inducción dentro del esquema de imputación chileno para que no se preste a error. Luego, en rigor, en el caso de la banda, respecto de A, no existe una nueva teoría que permita tratarlo como autor mediato, ¿no? El tratamiento es como inductor. Y lo último es que yo creo que es dudoso que respecto de los excesos del ejecutor, digamos en contraste con las instrucciones que el jefe de la banda realizó o que en fin que el autor, digamos el autor detrás del autor realizó, respecto de los excesos me parece que la opinión dominante más bien es que no se pueden imputar ni siquiera a título de culpa, sino más bien que solo responde de ellos el inductor o mandante, ¿no? En la medida que haya a lo menos dolo eventual respecto a los excesos. Es cierto que uno podría, bajo la estructura del delito culposo, entender que la previsibilidad objetiva de los excesos podrían imputarse. Sin embargo, me parece que este es un caso típico de prohibición de regreso, por lo menos así se interpreta por la doctrina que trata la cuestión de la responsabilidad del partícipe por los excesos del ejecutor. O sea que efectivamente no se puede dar responsabilidad por un hecho doloso de otro a el hecho culposo del inductor, ¿no? Gracias. Abrimos un breve espacio de cara a formular preguntas sin introducción, sin conclusiones, simplemente de manera concreta. Si alguien quiere formular alguna pregunta, por favor. Un micrófono. Allá. Levante la mano el joven. Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Andreina Martínez y es respecto a lo que ella dijo ahorita de la fungibilidad en el segundo caso, en el de la red criminal de A2, B2 y C2. En todo caso, en el segundo nivel de la red, yo tenía entendido que la fungibilidad según el modelo de autoría mediata solo se refería para el ejecutor directo el ejecutor directo del hecho punible, no para el nivel superior. Entonces me gustaría tal vez que me aclarara un poco esa parte, o sea, sobre por qué excluirlos a ellos de la autoría mediata. Bueno, primero yo no lo entiendo así, yo entiendo que la fungibilidad no es nada más del último eslabón, sino de todo el sistema. O sea, todos los que participan en la cadena de eslabones medios, hasta el ejecutor. Efectivamente, en este caso, es porque no solamente tiene que ser el ejecutor, sino cualquiera que está en los niveles intermedios. ¿Ok? O sea, yo lo veo de esa manera y así es que yo puedo entender que cualquiera de las maneras o las vías que el ejecutor pudiera ordenar el plan se hubiera podido celebrar por cualquiera de las vías de la forma del aparato. Gracias. Gracias.